porque me aparece su micrófono desactivado. Acá Jesús Gil Cernaque tiene la mano levantada. No sé si quería hacer una consulta. Ok, ahora pueden ver la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Perfecto. Ok, buenísimo. Profe Ricardo, ya el profesor Ricardo está conectado, pero bueno, yo al menos todavía no lo escucho. Profe, a ver, esperemos un momento. Sí, sí, sé que me escuchan a mí, pero el profesor Ricardo creo que algo tiene su micrófono, porque está conectado y sí tiene, y tiene todo activo. A ver, disculpen un minuto mientras me comunico con el profesor. Ok, ya lo veo. O sea, profe, ya lo vemos. Ahí vemos su imagen, pero nada que lo podemos escuchar. Nada. Vemos que está tratando de hablar, pero nada. Bueno, vamos a hacer algo. Le voy a decir al profesor Ricardo que por favor reinicie su máquina y en unos minutitos regresamos con la transmisión. Y disculpen. No, aún no inicia porque el profesor Ricardo está reiniciando su máquina. Sí, sí, lo sé. No he puesto el mute todavía. Sí, estamos esperando al profesor Ricardo. Ya prendió su máquina, pero todavía no prende el audio.
Sobre el correo, debieron ya haber recibido el correo de la primera parte. Y cuando termine este evento, vamos a adjuntar la presentación parte uno y parte 2. Sí, claro. Lo vamos a mandar al finalizar de esta segunda parte, los dos PDFs, parte uno y parte 2. Hola, sí, sí, Ahora me sí, ¿te escuchan. apareció Sí, sí. todo? Hola, hola. Sí, sí, disculpen, casi no. Y ahora sí, ya comenzamos, ¿no? Sí, Más bien perfecto. agradecerles su tiempo, ¿no? Nuevamente estamos conectados acá en el curso. Esta es la parte 2, ¿no? Creo que no hemos demorado mucho. Esta parte vamos a básicamente trabajar con todo lo que corresponde a la instalación, ¿no? Identificar los componentes principales. Creo que hay muchos instaladores que ya deben conocer las instalaciones, pero es importante siempre considerar algunos aspectos que por normatividad y sobre todo por el tema de seguridad hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, como vimos en la primera parte, todo lo referente a lo que son placas, ¿no? Entonces, ahí tenemos productos monobloc, modulares, etcétera. Entonces, luego de allí, ¿no? Tomamos esa referencia de los aparatos, ¿no? O sea, eso lo vimos en la parte anterior, ¿no? Decíamos que hay una clasificación. Hay interruptores, hay tomas y hay aparatos de señalización. Ok. Profe, Ahora, acá piden que quieren sí. verlo, pero no sé si esté presentable. Sí, sí, no hay problema. A ver, vamos a verlo. Vamos Ya, a ahí lo incorporarnos ven. ahí. Sí, sí, me visualiza. ¿Sí? Sí. Ahí está. Ok, ok, ok. Entonces, lo que pasa es que a veces el video a veces se cuelga del internet, pero de otra manera vamos a trabajar acá. Miren, en este caso, cuando hablamos de los aparatos de mando, derivación, comencemos con la línea de interruptores. ¿Eh? Ya se ha hecho lenta un poquito. Voy a desactivar el video, por favor. En un ratito vamos a poner ahí. Pues está haciendo lenta la presentación. Entonces, en la siguiente presentación decíamos, ya, Debería estar en el los, slide número 3, ahí ¿no? está. Sí, sí, son los aparatos de mando. ¿Qué características debemos considerar? Decía nosotros, o sea, la marca BTC, ¿no? Desarrolla y fabrica sus mecanismos siempre con bornes de doble orificio, indicados con una nomenclatura L1, a excepción de Dominocencia y Moss Style, en el que ahí sí los bornes ya están identificados de la manera tradicional, ¿no? O sea, como se identificaba antes. Pero acá no. Acá hay que tener en cuenta, tiene un aislamiento, inclusive en la estructura hay un espacio para poder, ¿no? Está marcado, que me indica cuánto es la longitud de cable que debo quitar el aislamiento para una buena conexión eléctrica, ¿sí? Entonces, sobre esa base se trabaja. Ahora, eh, dentro de esas características, cuando clasificamos los interruptores para instalar, clasificamos de esta manera, ¿no? Estos son los más conocidos, los interruptores unipolares. Pueden ser simples, de 2, de 3, o sea, unipolares simples, dobles, triples. Hay interruptores bipolares que hoy por hoy se está incorporando bastante bien, sobre todo al sector terciario comercial. Tenemos luego interruptores de 3 vías, ¿no? O de conmutación. Tenemos los interruptores de 4 vías, o también se llama de cruce, y los pulsadores. Entonces, toda esta clasificación de interruptores que nos permite seleccionar para una instalación eléctrica, siempre se representan a través de esquemas, ¿no? O sea, en este caso, este esquema que le voy a presentar se conoce como esquema explicativo o esquema funcional. Allí ya podemos identificar, por ejemplo, la cantidad de bornes que tiene, ¿no? Por ejemplo, un unipolar tiene 2 bornes, L1, L2 o fase 1, fase 2, entrada-salida, o sea, la línea, el retorno. El interruptor bipolar tiene 4 bornes, 2 entradas y 2 salidas, ¿no? Entonces ahí ya viene la conexión para cargas
de distinto tipo de lámpara. Entonces, si queremos controlar dos lugares distintos, con mutación o 3 vías, ahora vamos a ir complementando un poco el esquema de instalación para poder reforzar y hacer la ejecución. Como les comentaba, ya una vez que todo esté normalizado, seguramente lo vamos a invitar para ya desarrollar la parte del taller práctico, pero en este momento es importante siempre para el instalador interpretar el esquema, identificar los bornes y listo, ¿no? Yo creo que la experiencia que tienen ustedes como instaladores ya les permite hacer un buen trabajo, sobre todo buenas conexiones y garantizar siempre lo que es la seguridad. El punto es que cuando decía bornes de doble orificio, es porque aquí podemos hacer puentes con bastante rapidez o facilidad, así como veíamos en la gama Dominocencia, el puente en el curso inicial, igual, ¿no? La alimentación puede ser L1, L2, o como en este caso, vemos en el gráfico LN. O sea, sabemos que en nuestro medio, en el Perú, existen los dos sistemas de alimentación. Un sistema de 220 voltios con L1, L2, y un sistema de 380, 220 con LN. O sea, en este caso, fase neutra. ¿verdad? Entonces, cualquiera sea la conexión que se haga, el interruptor es el mismo, ¿no? En un sistema L1, L2, que es típico en Lima, una línea va al interruptor, la otra línea va a la lámpara, como vemos allí, y está la vuelta y llave, o el retorno, comúnmente llamado, y tengo la lámpara, ¿no? El tema es que si en algún momento desconectamos la fase 1, en la fase 2 siempre hay un diferencial que puede generar algún riesgo, ¿no? Un riesgo eléctrico al usuario. En cambio, si hacemos la conexión de fase neutro, por consideraciones normativas y también técnicas, el neutro siempre va a las lámparas y la fase va a los interruptores. O sea, esas reglas son las que nosotros como instaladores debemos considerar en todo caso, ¿no? Cuando hagan ustedes un trabajo de instalación. Es lo mismo en el caso anterior, ¿no? Ustedes agarran una línea de lámparas para, ¿no? Todas las lámparas, y la otra línea será línea de interruptores, que se conectará a todos los interruptores que tengan en la casa, o sea, en la instalación, ¿no? El circuito de alumbrado. Entonces, en este caso, tanto L1, L2 como fase neutro, el interruptor, como ven, es el mismo. Hay dos bornes, hay un borne de L, hay un borne de retorno, que ahora vamos a identificar. Pero finalmente, eso es. Aquí hay mayor seguridad porque el neutro tiene un diferencial cero con respecto a tierra, entonces no tenemos ningún problema de trabajo, ¿sí? Luego, ya tomamos como referencia. ¿Qué símbolo, ¿no? ¿Qué símbolo identifican cuando utilizas el interruptor unipolar? Un S, ¿no? S para la lámpara. Un interruptor simple que puede controlar una lámpara o un conjunto de lámparas. Tomando en cuenta que un interruptor unipolar puede controlar uno o más lámparas, ¿ya? Uno o más lámparas, según el caso, con una capacidad de corriente que ya hemos mencionado. En la gama Dominocencia es de 10 amperios, en el resto de las series, Moss Style, Matix, Living Light, etc., Living Now, 16 amperios. Es la característica del interruptor, según capacidad de corriente, ¿sí? Entonces, sobre esa base, ¿no? Trabajamos, ¿no? La instalación. ¿Cómo se instala un interruptor unipolar? ¿No? Aquí les presento acá una instalación rápida y acá sería más o menos cómo es el cableado, ¿no? ¿Sí? Las dos líneas que están yendo por la canalización, o sea, por la tubería, llega a la caja octogonal, ¿no? Continúa el recorrido porque la instalación es así, ¿no? Sale del tablero y alimenta una cantidad de puntos determinados según la instalación. Entonces, a partir de allí, una línea, en este caso es el de color rojo, estoy conectando al interruptor. Entonces, esa línea sería el borne L. ¿De acuerdo?
N o L2, que es la línea de lámparas, que es el de color verde, que lo vemos aquí, ¿no?, en el gráfico, y el color negro es la vuelta de llave, o sea, él es la línea de retorno. Decía, es importante L1, sí, porque con eso garantizamos un buen nivel de trabajo y sobre todo el nivel de operatividad de los interruptores. Si bien es cierto, algunos podrían decirme, ¿no? Puedo conectar a cualquier borne y no hay problema, se ve. Y sí es cierto, ¿no? Pero funciona, pero no estamos respetando las reglas de conexión. O sea, cómo debemos conectar de manera correcta un interruptor. Entonces, es por eso que acá nuestros productos ya vienen orientados así, ¿no? En este caso, L, que es la línea, y 1 es el retorno. Entonces, esa es la característica principal. Entonces, es en el caso del interruptor unipolar, ¿sí? Seguimos acá. Entonces, otro interruptor que tenemos sería el interruptor de 3 vías o el interruptor de conmutación. ¿Cuál es la característica principal? Este interruptor me permite controlar lámparas de 2 lugares distintos. Aplicaciones típicas ya son diversas, ustedes deben saber, ¿no? Escaleras, pasadizos. Ahora en los dormitorios también ya se implementa una conmutación, de tal manera que al ingresar prendo mi lámpara y en la cabecera, ¿no?, entonces debo poner otro interruptor para apagar. Yo puedo prender y apagar de estos 2 lugares. Entonces, esta conmutación también la ofertamos en toda la gama, ¿no? Desde oval, ¿no?, dominocencia y todos los productos modulares. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se instala? O sea, en el desarrollado ya podríamos ver, ¿no?, lo siguiente, ¿no? Que hay 2 interruptores, en este caso, 2 puntos de conexión, donde la nomenclatura de los interruptores de la gama Matix, Living Now y Living Now están en el borne L, línea, 1, 2 serían los puentes, o comúnmente llamados mensajeros. En una instalación eléctrica, si vemos al lado derecho el gráfico, una línea, la línea 1, va al interruptor, la línea 2 va a la lámpara, de ahí conecto 2 cables entre el interruptor y el otro interruptor, que son los mensajeros, y del otro lado del interruptor conecto el retorno. Entonces, yo creo que muchos instaladores que deben estar conectados en estos momentos ya saben la manera apropiada de interpretar el esquema, ¿no?, de ejecutarla. Y si no, simplemente interpretamos y básicamente en nuestros productos sí, esas nomenclaturas de L, 1 y 2 ya están indicadas. O sea, entonces, te facilita la conexión, ¿no? Hay menores errores de interpretación y sobre todo lo haces más rápido, ¿no?, porque ya tienes la nomenclatura correspondiente. A excepción, como les comentaba, de dominocencia y Morse Style, en el que la conmutación tradicional es una fila de 3, o sea, 3 bornes. Entonces, esa sería la manera o la forma apropiada de hacer una instalación de un interruptor de 3 vías, ¿sí? Ahora, si hay necesidades de controlar lámparas de más lugares, entonces allí ya nos vamos a una de 4 vías. Pero antes quiero mencionarles un punto importante que a veces no se considera en las instalaciones. Muchos instaladores cometen el error de conectar las 2 líneas de alimentación a los bornes del interruptor. Hay muchos esquemas que a veces por internet y por otros medios también van a encontrar. Esta es una conexión de conmutación. A esto le llaman conexión corta. Para nosotros, esta conexión no es recomendable, ya que si accionamos simultáneamente estos interruptores, primero, reduzco la vida útil del interruptor y segundo, estoy propenso a generar un riesgo de cortocircuito. Entonces, si bien es cierto, esta conmutación funciona, pero no es recomendable utilizarlo en las casas, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en consideración acá. Por lo tanto, tomen esas previsiones y si encuentran este tipo de conexiones, por favor, corríjanlo, ¿no? O sea, y si alguna vez ustedes han hecho esto, tengan en cuenta que eso es una, ¿no?,
Es una manera insegura, o sea, no recomendable de hacer un trabajo porque generaríamos riesgo al usuario. Entonces, cuando les comentaba que si queremos controlar lámparas de más lugares, entonces ahí ya tendríamos 3 interruptores. 2 interruptores de conmutación, o sea, S3, y un interruptor de 4 vías, que va a estar al medio en todo el camino. En este gráfico vemos puntualmente 3 puntos de acceso, ¿no? Primer punto, segundo punto, tercer punto. Entonces, para controlar esta lámpara, puedo controlar de cualquiera de estos 3 puntos. Entonces, para eso necesito combinar 2 interruptores de 3 vías más un interruptor de 4 vías, ¿sí? Entonces, este es el esquema unifilar, que lo vas a interpretar en el plano de instalación eléctrica que está o seguramente existe en los proyectos, y cuando ejecutas, ¿no? Conectas de esta manera, ¿no? L, siempre al borne L, N, que es la línea, ¿no? De lámparas a la lámpara, del extremo L de 3 vías, retorna, y el de 4 vías forma parte de la comunicación, o sea, son los mensajeros nada más, ¿no? Y aquí hay que tener en cuenta esta nomenclatura, 1, 2, 1, 2, respetar eso. Hay un orden de conexión que hay que tener en cuenta y eso se está graficando en la parte posterior. En este caso, al lado derecho vemos un desarrollado de cómo trabaja, ¿no? O sea, esta es la caja octogonal y seguramente de esa caja octogonal salen tuberías para un interruptor, para el otro interruptor y para el otro interruptor, ¿no? O la canalización más o menos que haya planificado. Pero finalmente ya tenemos controlado esta lámpara de 3 lugares distintos. Ahora, el beneficio de utilizar un interruptor de 4 vías es ampliar mis puntos de conexión, ¿no? Porque no solamente me permite controlar de 3 lugares, puedo controlar de 4 o 5 lugares distintos, no hay problema. O sea, si quiero controlar, ejemplo, ¿no? Si quiero controlar de 4 lugares distintos, ¿qué tengo que tener como referencia? Utilizar 2 interruptores de conmutación, o sea, 2 interruptores de 3 vías, más 2 interruptores de 4 vías, ¿sí? Entonces, los de 4 vías van a ir en los mensajeros nada más. El orden de conexión es importante, es por eso que en la gama nuestra ya viene con una nomenclatura, como dije, ¿no? L1 o 1-2, 1-2, o sea, entrada 1-2, salida 1-2, ¿no? Ya que si conectan de otra forma, no va a generar ningún problema, pero simplemente no funciona, ¿no? O sea, puedes prender en un lado, apagar en este lado, y en el otro ya no lo prendes. Entonces, ya habría una dificultad. Entonces, siempre tienes que saber identificar los bornes, ¿no? Y como ya están con una nomenclatura, es más práctico, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí hay una pregunta. La conexión correcta es una conmutación de 2 sitios. Creo que en la presentación anterior les indicaba, ¿no? O sea, la de 2 sitios es esta acá, ¿no? Conmutación 2 de 3 vías, donde conectas la línea al borne L, la otra línea, ¿no? A la lámpara, del otro extremo del borne L al retorno, es la vuelta de llave, y los 2 mensajeros que conectas, ¿no? Entre interruptor e interruptor. Entonces, eso es lo que estamos representando aquí, ¿sí? Bueno, eso ya en algún momento vamos a complementar la información, pero vamos avanzando. Entonces, le decía que este interruptor de 4 vías es un interruptor muy interesante, sobre todo cuando queremos controlar lámparas de varios lugares, de 3 a más lugares distintos, ¿de acuerdo? Si son 2 lámparas, las lámparas todas en paralelo, básicamente, ¿no? O sea, ya tengan en cuenta de que si tengo, decía, una conmutación, 4 vías o simple, si quiero controlar lámparas, simplemente puedo controlar una lámpara o un grupo de lámparas. Todas las lámparas se conectarán en paralelo. Podemos acoplar, o sea, nuestros interruptores, ¿no? Tanto en la gama, ¿no? Desde Morse Style, Matix, ¿no? Y toda la estructura modular,
vienen con un pequeño orificio que te permite acoplar una luz piloto. O sea, la luz piloto es una lámpara adicional, ¿no?, que se adquiere de manera independiente cuando quiero incorporar este interruptor una función que puede ser de localización o puede ser de señalización. Estos gráficos que estamos viendo aquí, fundamentalmente en el caso de localización, corresponde para una lámpara incandescente nada más, tomando como referencia que en la actualidad casi ya no se usa mucho lámparas incandescentes, planteamos una conexión distinta para cualquier lámpara, sea LED, sea incandescente o sea fluorescente. Entonces aquí la función de localización es aquella en la que esta lámpara va a estar encendido permanentemente en ese punto, así la lámpara esté prendida o está apagada. O sea, la idea es que en la oscuridad me permita visualizar la ubicación del interruptor para accionarlo de manera rápida. Esa es la idea. Entonces, para eso hago esta conexión, donde dice función localización. En cambio, la función de señalización es aquella en la que me indica la presencia de carga. O sea, quiere decir que esta lámpara piloto se conecta de esta manera, de tal forma que cuando prendo mi lámpara, recién prende el piloto. Si apago mi lámpara, el piloto se apaga. Eso se utiliza mucho en ambientes exteriores para saber desde el interior si mi lámpara está prendida o no. O sea, esa es la idea, ¿no? O sea, generalmente, si yo tengo una iluminación externa, ya no necesito estar saliendo para ver si mi lámpara está prendida o no. Basta visualizar la lámpara piloto, que me va a ir indicando si esa lámpara está encendida o está apagada. Entonces, una opción distinta. Es por eso que en nuestra gama la luz piloto se vende de una manera independiente. Es un accesorio adicional. Hoy tenemos lámparas piloto en tecnología LED en dos colores, ámbar y blanco. Entonces, ustedes piden esta luz piloto. O sea, no es que cuando compren el interruptor venga esta luz piloto, ¿no? O sea, este es un accesorio, como lo dije, adicional, si es que ustedes quieren implementar luz piloto a su mecanismo. Ese es el concepto, ¿de acuerdo? Y así, así como el interruptor unipolar, una conmutación o el de 4 vías también puede tener luz piloto. O sea, no hay inconveniente en este caso, ¿no? O sea, todos los interruptores pueden tener luz piloto. Eso se maneja básicamente en toda la gama modular, tomando en cuenta que estos interruptores de 4 vías solamente lo van a encontrar en Matix, Living Light y Living Now, ¿no? O sea, que son los principales productos netamente modulares, ¿de acuerdo? Entonces, en cambio, el interruptor de 3 vías se comercializa en toda la gama, ¿no? Desde, en este caso, VAL y toda la línea monobloque y modular, ¿no? Entonces, esa es la particularidad, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, si quieres comprar 4 vías en dominocencia, o sea, no existen, ¿no? Entonces, esa es una particularidad que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿De acuerdo? 4 vías dobles, lógico, y habilitas. Como es modular, tú puedes poner en una placa 2 lados de 4 vías y ya está, ¿no? O sea, el tema es el tema de cableado, ¿no? Tomando como referencia inclusive que en una conmutación, si hablamos desde el punto de vista técnico, tú puedes utilizar, ya sabes que para el circuito de alumbrado, ¿no? Utilizas la L1 y L2, conductor de 2,5 milímetros cuadrados. Los mensajeros, entonces ahí puedes usar 1,5, entonces no hay problema. Entonces es una característica, claro, para que no se acumule demasiada cantidad de cables en una tubería, ¿no? Entonces tú mezclas para el retorno y los mensajeros en una conmutación 1,5 milímetros cuadrados y la línea principal lo haces con 2,5. Entonces, de esa manera reduces también el espacio que puede ocupar dentro de la tubería cuando implementas conmutación doble o conmutación de 4 vías, ¿no? O sea,
son alternativas que tienes dentro de la instalación. Luego pasamos al interruptor bipolar. En el tiempo, este interruptor no se usaba mucho. Sobre todo en una casa casi no encuentran. Pero hoy la necesidad de contar con lámparas de descarga, ¿no? ¿no? Lámparas LED, que en algún caso cuando usas un unipolar todavía, lo apagas la lámpara y queda parpadeando. Entonces, para evitar ese efecto, puedes considerar el uso de un interruptor bipolar, ¿no? Entonces, como vemos en el gráfico, ¿cuál es la particularidad? De que este interruptor bipolar tiene 4 bornes. Hay 2 líneas de entrada, ¿no? Y 2 líneas de retorno. O sea, quiere decir que aquí, utilizando el bipolar, desconectas las 2 fases. Significa que allí ya no vas a tener ningún problema de que en la lámpara quede alguna tensión que pueda afectar, ¿no? Entonces, esa es una particularidad. Sobre todo, es muy importante para cualquier tipo de lámpara de descarga, ¿no? O sea, hoy existe lámparas fluorescentes con balasto electrónico, hay lámparas fluorescentes LED, hay luminarias con lámparas LED. Entonces, cuando hay ese tipo de lámparas, ya es muy interesante o importante considerar el uso de bipolares. Más se está incorporando en el ámbito, como dije, terciario, comercial, porque como tiene una capacidad de 16 amperios, entonces puedo controlar un bloque o un bloque de lámpara, ¿no? En este caso. ¿Sí? Entonces, nosotros en esta línea bipolar sí tenemos en Matix, en Living Light, en Living Now. O sea, toda la parte de productos modulares contamos con interruptores del tipo bipolar. ¿De acuerdo? Dentro de estas particularidades, ¿cómo identificamos el bipolar? Porque en el mecanismo frontalmente vas a encontrar esto, ¿no? 0, 1. ¿No? Ya inclusive te indica el estado de encendido y el estado de apagado, ¿no? Además, cuando queremos algún nivel de seguridad en el control de una carga, podemos utilizar un interruptor bipolar con llave. O sea, tenemos también un interruptor. La diferencia entre uno y otro es la capacidad de corriente. El interruptor bipolar tradicional, ¿no? De tecla soporta 16 amperios y el de llave soporta 10 amperios. Esa es la diferencia principal. Pero ambos desconectan las 2 líneas de alimentación, ¿no? Por lo tanto, puedo controlar cualquier tipo de carga. ¿De acuerdo? Acá hay una pregunta del amperaje de los interruptores bipolares, como le mencionaba, ¿no? Y aquí también indica, ¿no? El bipolar de tecla tradicional es de 16 amperios y el bipolar con llave es de 10 amperios, ¿sí? ¿Cómo es la instalación? ¿Qué tipo de cargas puedo conectar? Bueno, eso ya dependerá, pues, del proyectista. O sea, en este caso, como le mencionaba, el bipolar hoy se recomienda mucho cuando voy a controlar cualquier tipo de lámpara de descarga o cualquier lámpara LED que tenga elemento auxiliar, ¿no? De tal manera que, primero, garantizo, ¿no?, alargar la vida útil de las lámparas, evita que estén parpadeando a cada momento, y además garantizo la vida útil de los elementos auxiliares que tienen esas lámparas, ¿no? En este caso, ¿ya? Ese es un concepto principal. Pero aún ahí, ¿no? O sea, el tema también tiene que ver con la calidad de la lámpara, ojo. O sea, no es que tampoco, o sea, la lámpara juega un rol importante en el funcionamiento. Entonces, el que esté parpadeando o compren lámparas de mala calidad, ¿no? Con un interruptor unipolar, de hecho, va a parpadear. Pero si es de buena calidad, no genera ese efecto. Entonces, son consideraciones que hay que tener en cuenta, ¿no? Aquí me habla de usar un condensador. Sí, nosotros tenemos un dispositivo que viene un dimmer para lámpara LED, que es un acoplador importante o interesante que después les voy a presentar, que sí se puede usar, pero un condensador cerámico no, porque no está diseñado para 220 voltios. Ojo, hay que tener mucho cuidado en usar condensadores porque también el condensador, por la descarga que hace, puede afectar al interruptor.
Entonces, no es simplemente ponerlo, ¿no? O sea, hay que hacer un estudio y analizar, ¿no? Qué tipo de condensador y la capacidad, ¿sí? Los pilotos, la pregunta acá, los pilotos de la línea Matic, ¿se alimentan con 220 voltios? Sí. Toda la lámpara piloto que les presenté en el caso anterior, ahorita vamos a ver un poco acá, a ver, retrocedo un instante, ya. Esta luz piloto está diseñado para trabajar con 220 voltios. O sea, si tú conectas directamente para hacer prueba, por ejemplo, va a prender. Así es que está diseñado para ese nivel de tensión. Por eso es que les mencionaba que se puede conectar de esta manera, ¿no? Por ejemplo, en este gráfico donde dice la función del piloto presenta carga, aquí el retorno y la línea están conectados. Y aquí más aún todavía, ¿no? Esta luz piloto está permanentemente conectada a los 220 voltios. ¿Ya? Así es que esa función es importante. O sea, ya se han hecho las pruebas correspondientes, por eso es que les menciono que sí respetamos estos diagramas de conexión. ¿No? Si hay dudas, ¿no? Hay que tener en cuenta esas representaciones, ¿no? Dentro de los elementos hablábamos también del pulsador. El pulsador, como ustedes saben, sirve básicamente para accionar elementos de señal, ¿no? Como son los timbres, ¿no? Y los zumbadores típicos. La instalación es tradicional, es equivalente a instalar un interruptor unipolar, ¿no? Línea, retorno, aquí ponemos un timbre o un zumbador. Acá me hace una pregunta. En un esquema se ve conexión con tomacorrientes. Siempre van a estar encendidos. Bueno, la lámpara piloto en el primer caso le dije, está permanentemente encendido, ¿ya? Ojo. Y al final de repente aclaramos algunas dudas. También tenemos pulsadores especiales. Por ejemplo, este es un pulsador con interbloqueo. Se usa mucho en los proyectos puede ser para un ecran, para una persiana en casa, puede ser para una cortina motorizada o una persiana o un blackout que pueda presentarse en un proyecto, ¿no? Y estos son pulsadores de tirantes. En este caso ya no hay accionamiento de ningún mecanismo. Es un tirante con un nylon de 80 centímetros de longitud que me permite accionar este nylon para generar una llamada de emergencia, ¿no? Se usa mucho en el área hospitalaria, ¿no? En el caso de los pacientes, ¿no? En vez de levantarse o acceder a accionar un mecanismo, simplemente jale el tirante y accionaría pues una llamada de emergencia hacia el cuarto de las enfermeras o al cuarto de médicos, de repente. Entonces, eso es lo que se podría tomar como referencia, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se instala un interruptor con interbloqueo? Un pulsador, perdón, con interbloqueo es dos líneas, ¿no? La línea puentea y de retorno. Básicamente lo que voy a hacer es accionar un motor con doble sentido de giro. Principalmente está diseñado para eso. Entonces, como vemos aquí en el ejemplo, al accionar, ¿no? Mantengo pulsado hacia abajo, entonces la cortina baja, ¿no? Mantengo presionado hacia arriba, la cortina está subiendo. Esa es la manera correcta de cómo voy a trabajar a través de este mecanismo, ¿no? Su capacidad de corriente de este mecanismo es de 10 amperios, ¿no? Como vamos a controlar motorcitos de paso de pequeña capacidad, no hay problema de sobrecarga o problemas de generar recalentamiento en el caso, ¿no? Entonces no tenemos inconveniente allí. Luego tenemos la gama de los reguladores de luz. Si bien es cierto, el tema de las lámparas incandescentes también ya está, ¿no?, un poco discontinuándose, pero aún se maneja. Hay muchos usuarios y muchos clientes finales que apuestan aún por las lámparas incandescentes. Es por ello que aún manejamos estos reguladores de luz, ¿no? Como ven, estos reguladores son para lámparas incandescentes. Tenemos en la gama Living Light, como vemos acá, de 2 módulos, cuyo diagrama es esta, ¿no? O sea, es reemplazar un interruptor simple por un regulador. O en la gama Matix, tenemos también en la gama MOS Style,
¿no? O sea, reguladores de luz del tipo rotativo o de tipo perilla, así se le conoce. Hay otra gama que tenemos en la línea de aparatos electrónicos, ¿no? Hay un curso complementario que vamos a desarrollar para eso. O sea, no queremos ampliar tanto la información, pero hemos desagregado justamente por productos y por familias. Entonces, en la familia electrónica hay una gama completa que vamos a ir identificando posteriormente. Pero esta es una parte inicial. O sea, si quiero regular luz en mi casa, utilizo estos reguladores, ¿sí? Actualmente, ¿no? Ya entró el tema de la tecnología LED. Es por eso que aquí les presento los dimmers para LED en Mode Style, tanto de estructura monoblock como en estructura modular. Estos reguladores son reguladores netamente para lámparas LED. Pero, ojo, lámparas LED del tipo dimeable. Si ustedes van a querer utilizar este regulador con cualquier lámpara LED, no aplica allí. Tiene que ser una lámpara LED del tipo dimeable. En la etiqueta de la lámpara debe decir que es de ese tipo, ¿no? De esa característica. Entonces, para eso, ¿no? Y decía que estos reguladores vienen con un acoplador que se conecta en paralelo a la lámpara para evitar ese efecto de parpadeo que se genera. Entonces, estos reguladores ya son productos que estamos incorporando, por eso que acá en el manual y en el catálogo presentamos así, ¿no? Como nuevo. O sea, son productos nuevos que vamos a incorporar a la solución de reguladores. Ahora, como este es un regulador también del tipo similar al universal, también puede ser utilizado para incandescentes. Pero principalmente, como dije, si es para LED, esa lámpara tiene que ser, repito nuevamente, del tipo dimeable, ¿sí? La conexión básica puede ser simple y más aún, en el caso de la gama Matix, ¿no? En la gama Living Light, debería ser acompañado por un interruptor, ya que nuestros reguladores no te desconectan la carga, solo te regulan del mínimo al máximo. Cuando quiero desconectar, debo asociarlo con un interruptor. Por eso es que siempre recomendamos comúnmente, ¿no? En este caso, respetar este diagrama, ¿no? ¿Ah? Este es el diagrama que debo respetar. O sea, conexión con interruptor. Puedo usar la conexión básica, pero como no te desconecta la carga, permanentemente va a estar circulando una mínima corriente que te afecta pues, en tu instalación. Entonces, nosotros siempre recomendamos que si vas a usar un regulador de luz, si es de la gama Matix o modular, ¿no? Living Light, Living Now o de repente Mouse Style, pero modular, entonces lo acompañas en una placa doble con un interruptor unipolar. Entonces, ese interruptor te permite, no, en este caso, prender y apagar tu lámpara. Y el dimmer, o sea, el regulador, simplemente te va a regular el nivel de luz a que quieres tener pues, en ese momento, ¿no? Entonces, eso es. Luego puedo asociar con una conmutación, el de 4 vías, pues son complementos. En realidad, lo usual es esta de acá. Ahora, y ya en la primera parte hemos hablado de los aparatos de derivación, ¿no? En este caso, en los tomacorrientes, ¿no? Dentro de esto, no solamente hay tomacorrientes, aquí solamente voy a presentarles lo que comúnmente instalamos en un proyecto. Ya sabes que esto está bajo norma técnica peruana, IS 60884-1, tomando en cuenta de que esos tomacorrientes de 3 en línea están diseñados para 10 amperios, del tipo Schuko para 16 amperios. Este es un tomacorriente especial, es una toma de seguridad, ¿no? Que no es muy usual, tampoco lo van a encontrar en distribuidores comúnmente, o sea, en un retail, por ejemplo, no lo encuentran porque son
para proyectos muy, muy específicos o muy particulares. Es un tomacorriente de seguridad que viene complementado con un enchufe, ¿no? Tiene obturador también, que viene para 10 amperios, ¿no? Como dije, lo usual son estos dos, 3 en línea y la del tipo Shuko. Además, mayormente a veces en los data centers o a veces en los, ¿no? En este caso en los retails, utilizan mucho este tomacorriente, ¿no? Del estándar NEMA, que aún maneja. Pero hay que tener muchas previsiones allí o indicar que está conectado a 220 voltios, ¿no? O sea, porque en la normativa no está indicado, o sea, la norma no reconoce este tomacorriente actualmente. Entonces, es por eso que en la norma recomienda de que si utilizas este tomacorriente, indiques o des la indicación que está para 220 voltios, porque como vimos en el curso inicial, estos están diseñados para una configuración de 110. Pero como aquí tenemos computadoras, aún con espiga plana, sí es importante considerar, ¿no?, ese concepto. Pero además, en un centro de cómputo sí es mucho, o sea, más importante todavía aún, identificar el neutro y la fase. O sea, tengan en cuenta que aquí esta ranura, que es un poquito más grande que esta de acá, identifica esa conexión de neutro y fase, ¿no? Si es que tenemos esas condiciones de tensión en un proyecto. Este es un dúplex, ¿no? Aquí ya los bornes ya están puenteados, o sea, los dos mecanismos están puenteados internamente, solamente conecto 3 cables y facilito la conexión. Entonces, en resumen, esto sería pues la parte de los tomacorrientes, ¿no?, que usualmente utilizamos, ¿sí? Por otro lado, también, como decía, comercializamos tomacorrientes del tipo euroamericano. O sea, son los famosos tomacorrientes universales compuesta a tierra, ¿no? Entonces ustedes dirán, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces, si no está dentro de la norma, ¿por qué se usa, no? Lamentablemente, el tema es consumo, ¿no? Es como decir, ¿no? El usuario final a veces encuentra esto y consume. Pero eso tiene que ver mucho el instalador, o sea, cómo recomienda. Esta es una solución muy interesante, sobre todo porque tiene obturador, ¿no? O sea, es más seguro. O sea, es un tomacorriente con protección incrementada. Entonces, evitar riesgos eléctricos en una casa siempre es importante. Entonces, si utilizo estos tomacorrientes o del tipo de espiga redonda, tipo Shuko o 3 en línea, entonces tengo una doble protección. O sea, entonces reduzco al máximo el riesgo eléctrico en esos puntos de conexión, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros manejamos esta gama. O sea, la oferta nuestra viene desde, ahora ya tenemos desde Oval hasta Living Now. O sea, nosotros tenemos esta oferta en toda la gama BT100. Por otro lado, dentro de las tomas, hoy tenemos las tomas para data, para teléfono y TV convencionales, ¿no? Se entiende de que un proyecto de una edificación, sea un proyecto residencial, ya se ha dejado canalizaciones para la salida de internet, la salida de teléfono, la salida para cable coaxial, etcétera. Entonces, para darle solución, ¿no?, a esos puntos de salida que decimos, tenemos estas tomas, ¿no? O sea, en este caso las tomas telefónicas, ¿no?, las RJ11 principalmente, que son las más comerciales, que vienen con 4 bornes en la parte posterior. Las tomas para, ¿no?, en este caso, cable coaxial, ¿no?, que usualmente se maneja. Y tenemos las tomas para data o de data, que son las tomas RJ45. Esta es una presentación, acá dice nuevo, porque esta es la nueva presentación de MOS Style, ¿no? Es una toma de 2 módulos. Viene también en estructura modular, en el que puedes comprar una toma RJ45 y en el otro mecanismo puedes poner, por ejemplo, una toma telefónica o puedes poner una toma para cable coaxial. O sea, entonces es la posibilidad. En el curso anterior me preguntaban si podría hacer eso. Sí se puede hacer eso. Se vende de manera modular,
y también en la gama monoblock. Si es monoblock, viene en esta presentación para una conexión segura que habíamos visto ahí en la presentación inicial, ¿no? Donde está conectado a una computadora. Y si es modular, Matix, Living Line, Living Now, tenemos tomas RJ45. Ahora ya viene en categoría 6 y también hay en categoría 6A. ¿No? 5E casi ya no la comercializamos porque ya está pasando también por el tema de velocidad de señal que ahora se requiere pues en el sistema de data o de comunicaciones, ¿no? Bien, entonces estas serían las tomas. Además de tener esta gama de tomas, adicionalmente tenemos para lo que son las redes domésticas, si hacemos un proyecto de redes domésticas, salidas de audio, como vemos en este primer caso, ¿ya? Esta salida de audio, las tomas RCA, ¿no? Para audio-video, las tomas VGA, las tomas USB, ojo, tomas USB de datos, salidas HDMI o salidas de audio. O sea, entonces, fíjense, ustedes ya pueden ampliar sus proyectos, ¿no? A través de esta gama de soluciones que estamos viendo, ¿no? Entonces, tienes toda una gama o un abanico de posibilidades de incorporar, pues, diversas soluciones a un proyecto, ya sea residencial, ya sea del tipo comercial o inclusive del tipo industrial para todo el tema de oficina, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, continuamos entonces. Luego, ¿ya? Entonces ahí terminamos con la parte de los aparatos de derivación. Vienen los aparatos de señalización, ¿no? Entonces en señalización principalmente tenemos dos tipos, ¿no? La sonora y la visual, ¿no? En la señalización sonora manejamos timbres y zumbadores. Allí hay dos versiones, ¿no? Hay timbres de 220 voltios, que es el que más se utiliza, pero también hay clientes finales que requieren seguridad y optan por utilizar timbres a 12 voltios. Para ese caso, si es bajo pedido, inclusive ya requeriría un transformador adicional, que también lo manejamos en la estructura modular. Tenemos transformadores de 2 módulos que reducen 220 a 12 voltios para conectar el timbre. Entonces, ya son particularidades. Lo usual es usar timbre o zumbador a 220 voltios y hacer esta conexión que estamos viendo, ¿no? Entonces, el pulsador, el timbre o zumbador. Por ejemplo, en Matix, en Mouse Style, nuestra oferta es zumbador. En cambio, en Living Line, la oferta es timbre o zumbador. O sea, tienes dos opciones, ¿no? Entonces, esa es la particularidad, ¿no? Entre casos. Ahí la pregunta dice, ¿sería para la chapa eléctrica del transformador? No es correcto eso. El transformador que tenemos para este timbre es de una baja potencia, entonces no está diseñado para chapas eléctricas, ¿no? Hay que, cuidado ahí, ¿sí? La chapa eléctrica tiene otra particularidad, una capacidad de corriente distinta, entonces hay que comprar transformadores exclusivos para chapa. El transformador que tenemos nosotros en la gama Living Line es exclusivamente para estos timbres o zumbadores que van a funcionar a 12 voltios, ¿ya? Ojo, exclusivamente para eso, no es para otro tipo de carga. Sí, en Sodimac tenemos disponible estos timbres o los zumbadores, tenemos en Mouse Style los zumbadores y en Matix también, ¿no? O sea, sí la manejamos ahí en esas tiendas. Hay una nueva solución dentro de esto a través de la tecnología LED, ¿no? La línea LED, ¿no? En este caso para el tema de ahorro y los nuevos beneficios con estos nuevos productos, sobre todo en la gama Living Line, ¿no? Un producto interesante es esta linterna de emergencia. Esta linterna es extraíble, ¿ya? Se dice linterna de emergencia porque puedo utilizar como una linterna, ¿no? O sea, pero siempre está fijado en una caja rectangular, ocupa 2 módulos, ¿no? Al presionar, accedo y lo uso como una linterna convencional. Cuando está puesto en la placa, ¿no? Está conectado permanentemente a 220 voltios.
Si se va a la red eléctrica, automáticamente se ilumina. Entonces me ilumina el espacio donde está puesto. Entonces es por eso que es muy interesante utilizar. Tomando en cuenta que lamentablemente en muchos proyectos, sobre todo a nivel doméstico, casi no instalamos lámpara de emergencia en casa. Que la norma sí lo dice, pero nadie hace caso a eso y entonces nadie instala, ¿no? Entonces, una solución interesante que podríamos acoplar sería utilizar esta linterna de emergencia, que me va a servir como una lámpara de emergencia cuando se va la red eléctrica. Además, tengo una linterna accesible, ¿no? A la mano cuando yo lo requiera, ¿no? Entonces, es una característica principal, en este caso, de esta gama. Luego tenemos esta lámpara de lectura, ¿no? Igual, esta lámpara de lectura es dimeable. Aquí no tienen que hacer ninguna conexión especial, solo conectar los 220 voltios, así como conectaran un tomacorriente. Ya la estructura interna permite hacer la regulación de luz. Con un toque en el mecanismo, prende y apaga, y manteniendo pulsado, regulo el nivel de luz que quiero tener en este punto, ¿no? Muy útil, sobre todo en las cabeceras de las camas o en algunos lugares donde quiero puntualmente usarlo como una iluminación localizada, ¿no? Entonces, igual, tiene una luz del tipo neutro, casi similar al cálido, que me permite, pues, un confort muy, muy interesante a la hora de utilizar, ¿no? Y una particularidad, como les comentaba, es que es dimeable, ¿no? O sea, esa es una ventaja, ¿no? Que se da. Hay una pregunta, las baterías de recambio, eso se vende en los distribuidores, o sea, siempre vamos a incorporar, pero esta batería, dentro de las características técnicas que tenemos como información, tiene una duración de 3 a 5 años más o menos. Lógicamente, que siempre y cuando le hagas un mantenimiento periódico, ¿no? Entre 3 a 5 meses. ¿En qué consiste el mantenimiento? En desconectar, ¿no? En este caso ese punto, y hacer que se descargue totalmente. Y una vez que se descargó totalmente, conecta nuevamente a los 220 voltios y listo, ¿no? Ese es el mantenimiento que se requiere. Si ya después de 3 años falla, entonces ya accedemos al repuesto que corresponde. La autonomía a flujo total es 1 hora. Ojo, a flujo total, ¿no? De ahí ya paulatinamente, a veces uno considera, ¿no?, que la autonomía es cuando se apague. No, no. La autonomía de una lámpara se considera cuando es a flujo total, o sea, el mismo nivel de iluminación en ese tiempo de 1 hora. Después de eso, paulatinamente ya va a ir reduciéndose, ¿no? Entonces, ese es el concepto de autonomía de las lámparas de emergencia. Tenemos adicionalmente unas lámparas localizables, o sea, básicamente para localización, o sea, son lámparas direccionables, así como también tenemos lámparas giratorias, ¿no? De repente para iluminar un escaparate, una vitrina, etcétera. Tengan en cuenta que todas estas lámparas que estamos viendo ahorita son para instalar en cajas rectangulares. Si vemos el tamaño de 2 módulos, el tema es que aquí en casa tenemos cajas empotradas de 3 módulos, entonces tendré que usar una de estas más un dado ciego u otro mecanismo que ocupe un módulo adicional, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos considerando en este caso, ¿sí? ¿Qué más? Timbres inalámbricos es otra solución complementaria que tenemos. Hay a 220 voltios y también hay a pilas. ¿Ya? Por ejemplo, acá vemos a pilas en situaciones críticas con paredes y etcétera, llega a 50 metros, ¿no? Es un timbre a pilas, ¿no? Tenemos también acá uno a 220 voltios, ¿no? O sea, por ejemplo, acá este es enchufable, esta gama, donde dice enchufable. La instalación del pulsador, ¿no?, en la pared, ¿no? O sea, es bastante práctico. Este es una batería pequeña del tipo lenteja LRC22, si no me equivoco, pero acá viene indicado.
Todos estos detalles de la forma como hace el montaje o el desmontaje y el cambio viene pues en el manual, ¿no? O sea, ustedes compran el timbre inalámbrico y tiene el manual de instrucciones de cómo debes hacer el cambio de la batería o poner la batería, ya que en algunos casos la batería o la pila se compra de una manera independiente, ¿sí? En cambio acá cuando es enchufable se conecta a un toma corriente y el pulsador sí va con una batería, ¿no? Exteriormente. Entonces se amplía esa gama y eso ya lo tenemos en los retails, Maestro, Sodimac, Promar, ahí manejamos toda esta gama comercial de timbres inalámbricos, ¿no? Que la van a encontrar. Barbarita, a ver si me complementas un poco si ya lo manejan esas tiendas, porque sé que Miguel me comentaba que sí tenían, no sé si es cierto o es correcto o no. Ya de ahí complementamos un poco, ¿no? Finalmente tenemos la parte de los aparatos de seguridad, ¿no? O sea, los accesorios, básicamente son accesorios, son elementos que me permiten garantizar mayor seguridad a los mecanismos, a un interruptor, a un tomacorriente, etcétera, ¿no? En este caso estamos hablando de las cajas o cubiertas hidrobox, ¿no? En esta primera presentación vemos los productos Matix y también aquí puedo acoplar productos Magic, ¿no? Ok, me dice que en las tiendas disponibles las encontramos, ¿de acuerdo? Pueden comprar de manera virtual, ¿no? O sea, en este caso estos productos. Entonces, las cajas Hydrobox son para dosar. En cambio, la cubierta Hydrobox es para fijar en una caja rectangular. Allí ya tenemos una alternativa también o una solución nueva, que ya antes solamente teníamos cubiertas de 3 módulos. Ahora ya tenemos cubiertas de 4 módulos. ¿De acuerdo? Entonces en esta cubierta puedo poner productos, mecanismos Matix o también puedo poner mecanismos Magic, ¿no? Es la línea antigua. Pero si compro un dado Magic, tendría que comprar su adaptador Magic para la cubierta Matix. O sea, es un accesorio adicional. O sea, mucho cuidado allí, ¿ya? O sea, esta cubierta o la caja Hydrobox está diseñado básicamente para un dado Matix, que es un dado de mayor dimensión. El dado Magic es un dado de menor dimensión, entonces para acoplar aquí necesito un adaptador Magic para cubiertas Magic. Es un accesorio que los distribuidores ya lo identifican cuando queremos darle esa solución. Los grados de protección, ¿no? Corresponden al IP40 y al IP55, ¿no? O sea, IP40 es aquel que está protegido contra cuerpos sólidos nada más, y el IP55 es, ahorita vamos a indicar en la siguiente presentación seguramente, vamos a visualizar, es para protección contra polvo y también contra chorros de agua en cualquier dirección, o sea, son más herméticos, ¿no? Por ejemplo, un restaurante campestre o una lavandería, un jardín interior donde quiero poner tomacorrientes, entonces siempre es importante protegerlo frente al agua. Entonces, para ello es que nuestra oferta principal es la cubierta Hydrobox. Y si va a ser para dosar, será pues la caja Hydrobox, que hay de 2 módulos, de 3, hay de 8 y hasta 12 módulos. O sea, es una oferta muy, muy interesante y sobre todo amplio. Aquí también me preguntan, ¿no? Si en la cocina podría ser. Sí, pues, lógicamente, si tengo un tomacorriente cerca al lavadero, en donde posiblemente puede caerle chorros de agua al tomacorriente, de preferencia debería poner pues una cubierta hidrobox en ese punto, ¿no? Con los tomacorrientes que voy a habilitar. También tenemos estas cubiertas en la gama Living Line. Otro complemento que hoy tenemos como oferta es el Hydrobox Plus IP66. Esto es para dosar, ¿no? Esto es netamente para productos Matix, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad de que el enchufe puede estar permanentemente conectado?
¿no? Ya me garantiza mayor seguridad. Estos hidrobox son muy usados en cualquier tipo de área donde va a estar protegido frente a polvo y sobre todo frente al agua, ¿no? Eso es importante considerar. Ahora, acá me hacen la pregunta, dice, una cocina con encendido eléctrico, ¿qué tipo de tomacorriente se le podría instalar? Tendría que ver el enchufe que tenga ese aparato, pues, si la cocina, ¿qué enchufe trae? Entonces, sobre eso, por eso es que hemos dicho al inicio, ¿no? El seleccionar tomacorrientes significa saber qué tipo de enchufe tiene el artefacto. O sea, lo primero que tengo que evaluar es eso, ¿no? Por ejemplo, si pongo un lugar donde va a estar el microondas, entonces, voy a poner el microondas, ¿qué tipo de tomacorriente voy a poner? Un tomacorriente tipo Shuko, ¿no? Es lo correcto. Entonces, yo planifico eso, ¿no? Por eso es que tomamos en cuenta de que en un proyecto no puedes comprar, pues, el mismo tipo de tomacorriente para toda la casa, ¿no? O sea, tienes que disponer el tomacorriente según los artefactos que necesitas poner o necesitas conectar. Hay unos artefactos de conexión permanente y hay otros artefactos de conexión, ¿no? En este caso, al momento, ¿no? O sea, cuando lo usas, conectas. Si no lo usas, desconectas. Hay otros, por ejemplo, la refrigeradora es una conexión permanente, ¿no? En cambio, en el microondas siempre es recomendable ir desconectando, ¿no? Para evitar, pues, consumo de energía, ¿no? Ese es un concepto que siempre debe manejar el instalador y recomendar al usuario, porque el usuario es el que debe saber utilizar de manera apropiada la energía eléctrica, ¿sí? Entonces, sí es cierto, el Hydrobox Plus puedo usarlo con una toma Shuko. Es correcto, ¿no? Es correcto la pregunta que me hace. Tenemos también cubiertas IP5 en la gama Living Light. Hay de 3 módulos y también hay de 4 módulos. Como dije, ahora ya se ha ampliado nuestra oferta de cubiertas IP5. Por otro lado, esta es una cubierta nueva que estamos ofertando, ¿no? Esta es una cubierta universal. Se dice universal porque en esta cubierta puedo poner cualquier producto, no solamente de nuestra gama, sino también de otras marcas, si es que tienen, ¿no? Lógicamente, ¿me entienden? Es netamente para 3 módulos. O sea, aquí no pongo la cubierta y luego pongo mi soporte y fijo en la caja rectangular. Después pongo mi placa. O sea, como en este ejemplo, ¿no? Vemos el dado en el soporte, esta es la placa, o sea, todo este mecanismo ya armado. Entonces, antes de poner la placa, fijo en la caja junto con la cubierta, luego pongo mi placa y luego tapo, ¿no? La cubierta. Entonces, como tiene una funda plastificada, si es un interruptor, lo puedo accionar desde afuera, o sea, no necesito destapar. Claro, si es un tomacorriente, lo lógico, pues, ¿no? Es destapar y conectar el aparato, ¿no? Entonces, viene así. Es por eso que, como le decía, ahí acá una pregunta interesante, ¿no? La cubierta tanto para ambas armadas, sí. Esta cubierta universal es para productos armados y modulares, o sea, para productos monoblock y para productos modulares. O sea, es para todo tipo de productos. Exactamente. Este es el IP que les comentaba. Bueno, eso ya lo analizan en su video correspondiente, ¿no? Para poder tomar como referencia. Decíamos IP55, protegido contra polvo, o sea, hermético para impregnación de polvo, y además protegido contra lanzamiento de agua en cualquier dirección. Entonces, ese es el grado de protección que tenemos en la cubierta Hydrobox, ¿no? Y en las cajas Hydrobox también, además del IP40 que es para dosar. Complementos, ¿no? Para ya ir terminando con el tema de hoy, tenemos complementos. Seguramente muchos instaladores de repente habrán trabajado con estos portalámparas del tipo plafón, ¿sí? El portalámpara de tipo plafón es un portalámpara muy, muy interesante, sobre todo cuando tengo mucho cable en la caja octogonal, ya que esta placa que vemos acá,
bueno, acá no lo hemos desglosado, pero esta placa sale, es como una placa normal, ¿no? De productos modulares, y solamente encuentro la parte del casquillo. Entonces fijo mi casquillo, ¿no? Pongo el tornillo, lo aseguro, acomodo mis cables y al final pongo la parte de la placa. Hay dos colores, ¿no? Blanco y marfil. Entonces, es una opción nueva de portalámparas que tenemos como oferta actualmente. Bueno, esta es una oferta ya de varios años, sino que no está muy difundido, que digamos. O sea, muchos instaladores todavía no lo conocen. Pero ustedes pueden comprar como portalámpara de tipo plafón, ¿sí? ¿No? Solamente hay en la gama BTC, por si acaso. O sea, no es un cherry, pero esa es una característica. He visto en otros productos, pero hay que tener igual mucha falsificación, ¿ya? Tengan bastante cuidado, ¿ya? Tengan bastante cuidado. Luego, si tenemos que instalar lámparas fluorescentes, ¿no? Tanto tradicionales como LED, hay una lámpara LED, entonces utilizamos estos portalámparas para fluorescente. Comúnmente, este 24N era que venía con portaarrancador. Hoy que ya el tema tradicional está fuera, si usas lámparas con balasto electrónico, necesitas solamente el 23N nada más, ¿no? Según la pantalla, ¿no? Si es una pantalla doble, requerirías 4 portalámparas del 23N, ¿no? Ya no el que tenga portaarrancador, ojo. Este portalámpara con portaarrancador solamente se utiliza si es que conectas con balasto electromagnético, ¿sí? Entonces hay que tener bastante cuidado allí. A la hora de comprar, tomas en cuenta estos conceptos, ¿ya? ¿Sí? Bueno, entonces estos son complementos que tenemos dentro de la gama BTC, ¿no? Para la instalación de lámparas, tanto del tipo casquillo E27 o fluorescentes, ¿no? Que son ¿no? de doble casquillo. Claro, o sea, este portalámpara sirve tanto para lámparas T5 como T8, porque la diferencia simplemente es en el tamaño, ¿no? O sea, el T5 generalmente es de 18 watts y el T8 es de 36 watts, ¿no? Si es Philips, ¿no? O sea, en este caso u otra marca, ¿no? O sea, al final son casquillos. La longitud del casquillo es el tema de T5 y T8. Otro complemento que tenemos son estas extensiones múltiples. Aquí sí, hoy, no sé, aquí así si Barbarita me aclara un poco el tema, si ya lo tenemos comercialmente o también creo que ya lo manejamos por virtual, estas extensiones donde tiene ya un cargador, cargadores USB, ¿ya? Hay una oferta interesante, la anterior, o sea, la antigua era de 3, de 5 o 6 puntos, solamente era tomas, ¿no? Igual, con alvéolos protegidos, o sea, con obturador, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ese es otro concepto que hay. Sí, ¿me están escuchando? Acá veo a alguno que dice que no escuchan, o se cortó el audio. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ah, perfecto. Sí, Sobre sí, extensiones, justo ya. estaba por llegar cuando nos agarró la cuarentena. Ah, Entonces, ya, ok, en ok. algunos distribuidores ya está, como por ejemplo Ferretería Ah, ok. Central, pero no está masificado todavía. Ah, sí, pues claro, ese es un producto nuevo que les comentaba, ¿no? Pero una versión anterior que tenemos, de repente van a conocer la Barbarita en el Face, ahí está mostrando su extensión Beticino. Solamente, la diferencia es que el anterior no tiene cargador USB, ¿no? Ahí sí solamente tiene puntos de toma, pero igual, tiene obturador, ¿de acuerdo? Entonces son alternativas distintas que tienes para poder llevar a otro punto la energía eléctrica, ¿no? A través de las extensiones múltiples. Y finalmente tenemos los enchufes. Esta sí la vas a encontrar en los retails, ¿no? Hay enchufes de espiga redonda, hay enchufes de espiga plana.
La característica de estos enchufes es que son direccionables, ¿no? O sea, son orientables. Ahí creo que no lo puse en la presentación. ¿Sí está? Ah, sí, sí está. O sea, ¿cuál es la particularidad de estas espigas? Que es orientable a 90 grados. O sea, si conectas, ¿no? El enchufe de esta forma, así como está dentro de la presentación, el espacio que ocupa ya no puedo pegar el mueble demasiado. En cambio, si le cambias la dirección a 90 grados, sí puedes pegar un poco más el mueble. Entonces, a eso se llaman enchufes reversibles. ¿De acuerdo? Entonces, igual, al igual que los tomacorrientes, estos enchufes del tipo bipolar o bipolar con línea tierra de espiga redonda son de 10 amperios para los de 3 en línea. El del tipo Chuco es de 16 amperios y la de espiga plana es de 15 amperios. Ojo, entonces, son las capacidades comerciales igual que se manejan al igual que los tomacorrientes, ¿no? Porque de una u otra manera, si hablamos de relacionar y garantizar un sistema entre enchufe y tomacorriente, se entiende que si el tomacorriente es de 16 amperios, el enchufe también debe ser de esa misma capacidad, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya me comentan también, muy bueno, qué gusto que ustedes utilicen estos enchufes, me dice que es muy útil este tipo de enchufes, entonces es un gusto saber de que ustedes de una u otra manera utilizan esta gama de productos. Entonces, bueno, es una satisfacción para nosotros que confíen en la marca, ¿no? Sobre todo porque tienen muchas alternativas, bastantes soluciones y sobre todo soluciones para ustedes, ¿no? Y otra, ¿no? Ventajas para el usuario también. Así es que es importante considerar eso. Muy bien, señores, entonces con esta información esperemos haber ¿no? Llegado, ¿no? a aclarar algunas dudas que de repente tenía o de repente tener alguna información adicional, ¿no? Y las nuevas soluciones que vamos encontrando. Así es que paulatinamente, conforme vamos retornando pues, a nuestra vida cotidiana, seguramente van a ir familiarizándose con esto y los esquemas que hemos visto en anterior, ¿no? En las presentaciones anteriores, la vamos a ir desarrollando. Vamos a, en un momento cuando ya, como dijimos, cuando esto se normalice, vamos a invitarlos para que vayan llevando la parte del taller práctico, porque esa es parte del compromiso que tenemos a través de estos cursos virtuales. Así que se les agradece. No sé si hay algún comentario más que hay que hacer, Barbarita. No, básicamente agradecerles por la participación. Como les comentamos, la sala donde hacemos las actividades en vivo tiene una capacidad de 200 personas. Sin embargo, se transmite en Facebook como en este momento para que las demás puedan ingresar y ver el video. Al finalizar la sesión van a recibir, sí o sí deben estar inscritos para poder recibir las presentaciones y el video de esta sesión. Y estamos retomando las capacitaciones y vamos a seguir con un cronograma por el resto del mes de abril. Y ya, pues, así vamos a continuar avanzando poco a poco, porque la participación está muy interesante. Muy bien, entonces muchas gracias por su atención. Así es que estén atentos, ¿no? A la programación de las charlas o los cursos que vamos a tener, ¿no? Vamos a ir, ahí tenemos un equipo de capacitación que va a brindar pues, sus experiencias en toda la gama de soluciones que tenemos, tanto de los productos Beticino como de los productos Legrand. Así es que hasta una próxima, ¿no? Muchísimas gracias. Muy bien, gracias.